Todos nos complementamos y necesitamos unos de otros para aprender y sostenernos. Analiza qué es lo que más disfrutas hacer y las aptitudes que tienes para ello. Carolina, la mujer de hoy, presenta el segmento Vida y Plenitud. Y en esta tarde, complacidos de tener en cabina para iniciar esta semana al ingeniero Gonzalo José Rodríguez para hablar hoy sobre cómo superar la depresión. Así que buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, Evelyn, buenas tardes, Alejandro y toda la audiencia. Muchas gracias por sintonizarnos, siempre un gusto de compartir. Hoy un tema tan importante, ¿verdad? Cómo superar una depresión. Y también vamos a hablar de cómo se identifica, cómo se manifiesta, cuáles son sus causas, y eso va a ser el programa. Y por supuesto, cómo trabajarla. Entonces, como recordatorio de siempre, iniciamos con que sanar es amar. Solo puedo sanar mis emociones a través del amor. Y definitivamente, algo que nos va a guiar en un proceso de depresión es aumentar nuestro amor. ¿Verdad? Eso es lo que la base fundamental para salir de una depresión es aumentar nuestro amor. ¿Existe una definición de qué es la depresión para que podamos quizá empezar por el raciocinio, entender qué es lo que sucede cuando entramos en un estado de depresión? En mi criterio, primero, etimológicamente, depresión proviene del latín depressus, que significa abatido. Y eso es importante considerarlo porque implica que es un momento en nuestra vida donde estamos abatidos, ¿verdad? Que no podemos levantarnos, que no podemos seguir adelante, que no nos sentimos con fuerzas, estamos abatidos. Y podríamos decir que es un periodo de tiempo prolongado en que nos hemos desconectado del amor y nos hemos conectado con el dolor. Se caracteriza por una profunda tristeza. También en un proceso de depresión hay enojos, irritaciones, hay preocupaciones importantes, miedos, hay desinterés y también baja autoestima. Una característica que se le podría atribuir a la depresión es que se pierde el sentido de la vida. Es como que ya no tengo ganas de seguir adelante, ya no tengo ganas de hacer nada, ya no tengo ganas de vivir, ya no le encuentro motivo. ¿Verdad? Y eso me está indicando que estoy posiblemente en una depresión. Existen normalmente llantos frecuentes, repentinos, y es como que uno se vuelve muy sensible. Así también enojos muy, muy frecuentes. Y miedos también, ¿verdad? En un profundo proceso de depresión hay miedos bien importantes, como por ejemplo miedo a tener una enfermedad. Entonces se vuelve una etapa como un poco hipocondríaca, ¿verdad? De que pienso que estoy enfermo de tal cosa o de tal otra. Y de hecho me llego a enfermar, como vamos a ver más adelante. En algunos casos, la depresión puede llegar a desmotivar tanto que la persona pierde la capacidad de trabajar, de relacionarse con otros, de hacer sus actividades cotidianas, inclusive cosas tan sencillas como bañarse o cambiarse de ropa. O sea, hay personas que en una depresión pasan una semana en pijama, ¿verdad? Ni comen o comen mucho. Sí, eso también pasa, ¿verdad? Que se quita el apetito, hay otros procesos, se puede quitar el sueño. La persona puede pasar mucho tiempo en la televisión, puede pasar mucho tiempo acostado, leyendo, pero se ha cortado ese flujo de actividad normal de los seres humanos, ¿verdad? Y cuando es grave, es así. Una persona me decía, mire, es que mi marido se levanta, se pone un pants, o sea, ni siquiera se baña, se pone un pants y se va a sentar a ver tele. Y en el almuerzo solo se va a almorzar y sigue viendo tele. Ese es un caso de depresión, aunque la persona no considere estar deprimida, ¿verdad? Pero sí está. Está porque no está en una funcionalidad, ¿verdad? Y no todos los casos de depresión llegan a esos extremos, ¿verdad? Algunos que son más, que uno sí es funcional, pero que está como con una tristeza perenne, ¿verdad? Y eso también es depresión. ¿Qué causa la depresión?
Bueno, hay muchas causas, ¿verdad? Hay muchas causas de la depresión. Se dice no existe una causa única en un momento dado que la persona le da una depresión, sino que puede ser un conjunto de factores. Entre las causas físicas podemos citar una enfermedad, la deficiencia alimenticia, por ejemplo, muy común verlo en una desnutrición, ¿verdad? En baja hemoglobina, la persona se deprime, ¿verdad? Naturalmente está como lenta, como más quieta, como más atontada, algo así. Puede ser también una deficiencia de sueño. Las adicciones también producen depresión. Y en esto queremos decir que es un proceso de doble vía. O sea, una enfermedad puede producir una depresión y la depresión puede producirme o nuevas enfermedades o me puede agravar mi enfermedad. También puede producirme, puede ser que a través de una adicción yo llegue a una depresión o viceversa. Puede ser que a través de una depresión yo llegue a una adicción. O que una adicción me profundiza mi depresión o que mi depresión me profundiza mi adicción. Por eso es que... Complicado. Así, muy complicado. Y yo le digo mucho a los jóvenes, especialmente que tengo en terapia, hay que mantenerse alejados del alcohol. O sea, bueno, en mi caso personal, yo no tomo un trago ni para brindar, ¿verdad? Porque eso ya es una determinación y un compromiso que tengo yo con Dios. Pero, digamos, una persona puede tomarse 1 o 2 tragos, incluso hasta 3. El problema es cuando ya son 5 o 8, ¿verdad? Una botella. 2 botellas. O sea, ahí ya está tocando la adicción, ¿verdad? Si se mantiene. Recordamos acá la definición de una adicción, es que la persona llega a pasarse de tragos, o sea, a tener un grado de alcoholización en una frecuencia igual o mayor de una vez a la semana. Entonces, y ahí ya empezó una adicción. Entonces, si la persona está tocando, ¿verdad?, la adicción que, digamos, se emborracha una vez al mes, no es un adicto todavía, pero ya está acercándose. De repente viene un cuentazo en la vida en donde le brota su tristeza, ¿y qué va a ser lo primero que va a agarrar? A tomar, ¿verdad? O a drogarse. O sea, al final, en un momento de crisis que provoca una depresión, uno va a agarrarse de lo que tiene más cercano en su corazón. En mi propio caso, en mi momento de depresión, que yo empecé la sanación a través de una depresión, yo me agarré en ese momento de Dios porque era lo que más me había funcionado para restablecer mi equilibrio. Entonces llegó el momento del golpe, yo me deprimí y mi salida fue: yo necesito a Dios, ¿verdad? Bien, en el caso de causas emocionales, normalmente una pérdida significativa, un duelo no procesado bien, ¿verdad?, puede causar una depresión. Un trauma, un momento en que estuve cerca de la muerte, ¿verdad?, aunque no me haya pasado nada, o sea, un accidente en donde vi la muerte de cerca o que alguien murió o pasó algo frente a mí, ¿verdad?, y yo entré en una condición de trauma. Normalmente hay una definición que se llama estrés postraumático. O sea, después del trauma llego a un estrés, ¿verdad? Tener como ansiedades, miedos y problemas emocionales. Y luego de esa etapa puedo llegar a una depresión. Entonces, un trauma también puede ser un origen de una depresión. Y, por supuesto, un periodo prolongado de estrés emocional. ¿Verdad? Si vivo estresado en mi trabajo por mucho tiempo, puede ser que luego de varios años de estar muy tensionado, caiga en una depresión. También es cierto para el estrés físico, por eso es que existe un estrés en el parto y en todo este proceso. Entonces también hay una depresión posparto, ¿verdad?, que normalmente dura pues un periodo de un mes o un poquito más. 40 días es lo que se conoce como el estándar. Porque el exceso de trabajo en un parto, el exceso de dolor, también las emociones que eso
conlleva, ¿no? Los miedos que uno pudo haber tenido, las presiones, y todo eso junto con las atenciones al bebé o a la bebé, puede llevarnos pues a una depresión postparto. No todas las mujeres lo sufren, pero es bastante común. La literatura oscila entre 50% de las mujeres a 75% de las mujeres tienen una depresión postparto, que se considera hasta cierto punto normal. Es importante, hablando de las causas de depresión, que podemos decir que depende también de cómo nosotros hemos enfrentado nuestro dolor. Por ejemplo, una persona que viene como tragando mucho dolor en la vida, llega un momento en que tiene un golpe que le hace destapar todo su dolor y inevitablemente se desata una depresión. O sea, no logra manejar. ¿Por qué? Porque no ha manejado sanamente sus emociones en el pasado. El hacernos los fuertes, dice usted. El hacerse uno, y nos pasa más a los hombres. Hay literatura que dice que posiblemente las mujeres son más depresivas que los hombres por los cambios hormonales y por todos sus procesos que pasan. Yo lo pongo en duda, la verdad. A mí me parece que más bien los hombres tendríamos más propensión a una depresión porque manejamos menos nuestras emociones. Claro, se expresan menos. Nos expresamos menos, lloramos menos, reconocemos menos. Sí, nosotros por cualquier cosa lloramos. ¿Verdad? En cambio, en el caso de la mujer tienen esa habilidad de que pueden conectarse, pueden saber que no se sienten bien, pueden hacer berrinche y todo, pero al final en eso están despejando sus emociones. Uno de hombre es más guardador y a veces sacamos más nuestras emociones a través del enojo, ¿verdad? Que eso es más común en los hombres. Por lo menos en nuestra sociedad, porque al final son estereotipos. No hay nada que diga que un hombre se debe enojar más que una mujer. Ajá. Bueno, excepto quizá el tema de la testosterona, ¿verdad? que eso sí, pero en general podríamos ser igualmente enojados hombres y mujeres. Sin embargo, en nuestra cultura al hombre se le enseña a callar, ¿verdad? El niño se pelearon con la hermanita, a la hermanita le escuchan y a él se le dice, cállese, ¿verdad? Usted es hombre, no llore. Su hermanita puede llorar, pero usted no, claro. ¿Verdad? Y en esa presión uno aprende a esconder sus emociones. Pero esconder sus emociones es un riesgo. Y llega el momento en que se van acumulando y acumulando los dolores y sucede un evento que me hace explotar, ¿verdad? Entonces yo pienso que no necesariamente las mujeres son más propensas a la depresión que los hombres. Yo más diría que por la forma en que vivimos, por lo menos los hombres... quizá en Latinoamérica podríamos decir, quizá nosotros tenemos más riesgo a la depresión. De hecho, el nivel de adicciones en los hombres es mucho mayor que en las mujeres, ¿verdad? Y es por eso mismo, porque como no hay manejo emocional, buscamos una salida. Uh-huh. Bien, también una depresión puede originarse o puede agravarse, digámoslo así, o enseñarse desde la niñez en cómo nuestros padres manejaron el dolor, ¿verdad? Si nuestros padres eran depresivos, si en un momento de dolor escapaban mucho, o si se peleaban mucho, ¿verdad? Y no manejaban bien sus emociones, eso me puede dar un estado emocional depresivo desde niño. ¿Verdad? Entonces puede ser, hay niños con cierto grado de depresión que normalmente pasa como desapercibido porque en sí el niño es muy alegre, ¿verdad? Y el niño pues es muy activo, pero sí hay como un indicio de depresión ya desde niño, ¿verdad? Que el niño es solitario, que no juega mucho con sus compañeritos, que está pues como mucho tiempo encerrado, mucho tiempo en la tele, mucho tiempo hoy que en los teléfonos o en la computadora, los juegos electrónicos y todo eso. Y eso es también una tendencia de que el niño no está emocionalmente estable, ¿verdad? Entonces, muchas veces la depresión depende de cómo nuestros padres manejaron su dolor en la vida. Algunas investigaciones también sugieren que hay un componente hereditario, que hay una causa en las depresiones en el ADN.
Es posible, ¿verdad? Realmente yo pienso que nuestras emociones sí se heredan a nuestros hijos, ya sea que pasen en el ADN o de alguna otra forma, las emociones definitivamente se heredan, ¿verdad? Yo he conocido casos en donde quizá una persona nunca conoció a su padre y tiene comportamientos similares a su padre de la nada, o sea, entre comillas de la nada. Es que sí hay una transmisión energética o genética, no lo sé, pero que las emociones se heredan es un hecho. Y el otro punto que quiero decir de las causas es que una depresión puede ser que haya tenido una causa evidente, pero que no la procesamos bien, digamos que la salteamos, ¿verdad? Y que de alguna u otra manera logramos aplacarla sin trabajarla, que ese es mi propósito de hoy, es comentar la importancia de trabajar y enfrentar una depresión. Pero si no la trabajamos, puede ser que al tiempo, pueden ser meses o años, vuelva a surgir una depresión sin una causa aparente. O sea, de la nada, de repente llego a iniciar una depresión. Y eso es realmente que se está como reciclando una emoción, ¿verdad? Mi inconsciente quiere sacar un dolor que no pudo sacar en su momento. Sí, y esas son algunas de las causas. Cuando se habla quizá de algunas manifestaciones que podamos presentar a nivel de raciocinio, porque es que ahí es donde le damos vuelta y vuelta a todo lo acontecido en mi vida y quizá más cuando estamos en un estado de depresión. Definitivamente, una característica de cuando estamos deprimidos en nuestro pensamiento tiene una gran tendencia a ser un pensamiento negativo. Primero, enfocarnos y repetitivo. Nos enfocamos al objeto de dolor. Por ejemplo, si el dolor fue un trauma, digamos, ¿verdad? Y volvemos a pensar en el trauma, y volvemos a pensar en el trauma, y volvemos a pensar en el trauma. Y eso es una característica de la persona depresiva. Se engancha en su pensamiento de dolor. También, no solo en su pensamiento de dolor, sino que al estar en un estado emocional de dolor, de tristeza, empezamos a pensar negativamente de las personas que nos rodean, del mundo, de los vecinos, del trabajo, de todo. O sea, vemos que las personas que están a nuestro alrededor ya no nos quieren, ya no nos atienden, ya no nos comprenden, ya no sé qué, ¿verdad? Y eso es porque empezamos a ver solo lo negativo. Dejamos, digámoslo así, dejamos de agradecer en la vida. Dicen que un termómetro de la salud emocional es qué tan agradecidos somos en nuestra vida. Y definitivamente en un momento de depresión dejamos de ser agradecidos. Dejamos de ver eso. Sí, nos enfrascamos en lo negativo. Entonces, en general, existe una actitud pesimista e incluso en casos severos de depresión hay pensamientos recurrentes en torno al suicidio y o al asesinato. He conocido casos en donde la persona decía es que me voy a matar y me voy a matar con ustedes, ¿verdad? O sea, nos vamos a morir todos juntos. Y todos los hijos llorando y la esposa llorando, ¿verdad? Pero eso es un síntoma de que la persona está deprimida severamente y que necesita atención, ¿verdad? Porque no es normal que uno se quiera quitar la vida y mucho menos a sus seres queridos, ¿verdad? Entonces, eso hay que poner una alerta. Ahí hay una depresión profunda que además que hay una violencia, ¿no? O sea, no quiero simplificar lo de la violencia, pero muchas veces las depresiones pueden llevarme a la violencia hacia uno mismo o hacia los demás también. También mentalmente hay una disminución de la atención. Como estoy pensando tanto en mi problema, dejo de poner atención a las cosas que tengo que poner atención, ¿verdad? Estoy muy sumergido en la problemática. Y en algunos casos, yo lo viví, uno pierde la memoria. Y eso asusta mucho, asusta mucho porque uno está en un momento en que ha pasado su proceso de dolor, de depresión,
y de repente se le han olvidado cosas, nombres de personas, eventos que vivió, ¿verdad? Mi mamá me decía, por ejemplo, pero ¿no te acordás de tal cosa? Y le decía, no me acuerdo, ¿verdad? No me acuerdo. Lo lindo es que no se queda uno ahí, o sea, existe esa, lo que se llama neuroplasticidad cerebral, ¿verdad? Que unas neuronas se mueren en nuestro cerebro, pero otras pueden tomar las funciones de las que se murieron. Entonces, uno se puede recuperar, ¿verdad? No se queda sin memoria después de pasar la depresión. Así que no hay que asustarse. Aprovecho para recordarle a la audiencia que a través del mensaje de texto al 5020, hoy pueden obtener el contenido que usted amablemente ha preparado para quienes gustan de llevar como una guía más práctica a nivel de escritura. 5020 con la palabra contenida. Muchas gracias. Sí, es interesante, ¿verdad? Ir profundizando y especialmente si alguna de las personas que nos escucha está viviendo una situación de depresión, vale la pena investigar, vale la pena como empezar a ver cómo hago para salir adelante, ¿verdad? Sí. También la depresión tiene algunas manifestaciones físicas. Hay en general una pérdida de energía, ¿verdad? Que eso lo hablábamos en la misma definición que viene de depressus, que es en latín, que significa abatido. O sea, estoy como abatido, estoy cansado, estoy desanimado, ¿verdad? Esa es la imagen. Entonces hay una pérdida de energía, hay una pérdida o aumento de peso, dependiendo si la persona ha perdido su apetito o ha comido más como para contrarrestar su ansiedad. Hay una pérdida de sueño y eso es bastante difícil de sobrellevar porque uno trastorna mucho su ciclo y su ritmo de vida cuando uno no está durmiendo. Entonces después ya no solo tiene el desánimo de una depresión, sino ya tiene el cansancio físico de no haber dormido, ¿verdad? Yo normalmente aconsejo en consumir un poquito de melaza, una cucharadita de melaza en una taza de agua en las noches. Eso me hace mi cuerpo un poco más alcalino y eso ayuda a relajar el cuerpo y a dormir. O uno puede conseguir un poquito de ceniza, conseguida, digamos, en una tortillería donde utilicen leña, y uno va y compra o pide un poco de ceniza y utiliza más o menos un cuarto de cucharadita de ceniza hervida en una taza de agua, y eso se toma. Eso ayuda a alcalinizar el cuerpo y genera pues más oportunidad de poder descansar, porque el sueño sí hay que nivelarlo para salir adelante. Y otra manifestación física, como dijimos antes, es las enfermedades, ¿verdad? Una depresión prolongada inevitablemente me va a llevar a diferentes enfermedades. He conocido casos de depresión o personas que se han deprimido por 20 años, digamos, y les ha pasado de todo. O sea, se ha enfermado del azúcar, de los nervios, de triglicéridos, de la presión. ¿Sea también el aumento de peso, no? Sí, se puede dar aumento de peso, sí, en una depresión. En este caso en particular, pues no se dio, pero se dio neuropatía, que es una enfermedad que pues uno se vuelve como muy sensible y como que todo le duele en su cuerpo, ¿no? También puede causar problemas de que se caiga el pelo, se caiga los dientes. O sea, una depresión larga es bien difícil para el cuerpo poderla manejar, ¿verdad? Y yo creo que también hasta llegar a ese estado me va a deprimir el verme que se me cae el pelo, que estoy demacrada. Sí. O sea, colabora todavía más para mi estado de depresión. Van de la mano. De la mano, van retroalimentándose. ¿Cómo es que me doy cuenta o en qué momento sucede el que yo puedo darme cuenta que caí en una depresión? ¿Qué me llevó a estar ahí? Sí, es difícil detectar el momento exacto, ¿verdad?, donde he tenido una depresión. Todos los seres humanos tenemos un periodo de tristeza en nuestra vida, que es normal, ¿verdad? Por ejemplo, la tristeza que podemos vivir ante un duelo, ante la pérdida de un ser querido.
Uno podrá estar triste por 2 años, ¿verdad? Se dice que un duelo normal, entre comillas, ¿verdad? Porque cada persona pues tiene su forma. Pero un duelo normal oscila entre 6 meses a 2 años. Entonces, si continúo, digamos, 3, 4, 5 años con una tristeza profunda por la muerte de mi ser querido, es que llegué a la depresión, ¿verdad? Normalmente tener una tristeza profunda por 2 años, no, después de la muerte de un ser querido, no implica necesariamente una depresión. Estoy pasando un duelo y tengo una tristeza profunda, estoy procesando esas emociones. Pero si eso se alarga, ¿verdad? Duelos de 10 años, de 20 años, donde la tristeza sigue siendo profunda, sí, ahí estoy en una depresión. También de la misma manera, dentro de mi proceso de duelo, una persona que pierde su capacidad de retomar su vida normal, o sea, yo puedo, imaginemos en un duelo, una persona pierde a un ser querido muy cercano y entra en una tristeza profunda que le va a durar 2 años. Y al principio de ese duelo hay una etapa de crisis alta. Entonces, por un espacio de 1 semana o 2 semanas, la persona pues no puede ir a trabajar, no puede seguir con sus actividades, o sea, uno está paralizado hasta cierto punto, y es bueno reconocer ese momento, tanto que legalmente, ¿verdad? Dependiendo de la cercanía que ha tenido uno la pérdida, le dan unos días de descanso, ¿verdad? Donde no tiene que presentarse al trabajo. Tradicionalmente o dentro de la iglesia o culturalmente se podría decir que 9 días es un periodo de tiempo normal para pasar ese caos, ¿verdad? De donde uno no trabaja, no quiere comer, no siente ganas de nada y qué sé yo. Normal, ¿verdad? Al principio de un duelo. Pero luego de esos 9 días, digamos, podríamos extenderlo a 15 días, ¿verdad? 2 semanas. Luego de esas 2 semanas, uno debe volver al trabajo. Uno debe volver a activarse. Triste y con desánimo, pero uno tiene que regresar a lo suyo. Si me veo en la incapacidad de retomar mi vida después de 2 semanas, también se podría decir he caído en una depresión, ¿verdad? O sea que si ya llevo 2 meses, ¿verdad? Murió mi ser querido cercano, llevo 2 meses de no poder ir a trabajar, ya estoy hundido, ¿verdad? Por supuesto. Entonces, estos 2 tiempos para que nos sirvan de referencia, una tristeza profunda que dure más de 2 años, aunque tengamos nuestra vida normal, o entre comillas una vida funcional, pero que nuestra tristeza profunda por el dolor de la pérdida de un ser querido se prolonga por más de 2 años, podríamos decir que estoy en una depresión. Y cuando no puedo retomar mi vida en un espacio mayor de 2 semanas, que no puedo volver al trabajo, que ya no quiero hacer nada, ahí podríamos decir estoy en una depresión, ¿verdad? Y ojo, porque a veces podemos estar en una depresión digámoslo así, de manera involuntaria, siempre es involuntario, pero que llegamos a ese accidentalmente, por ejemplo, si perdemos el trabajo y pasamos y pasan un par de meses y no consigo trabajo y me aquieto, o sea, me quedo pues en la casa, pues como no tengo trabajo, pues ni modo y qué sé yo, eso me va a deprimir, ¿verdad? Está demostrado que una persona que trabaja menos de 6 horas al día se deprime. Entonces necesitamos un tiempo de trabajo, de actividad. Yo lo que le digo a las personas que están desempleadas es, mire, 4 horas del día vaya a hacer un servicio. Vaya a un orfanato, vaya a un asilo de ancianos, vaya a un hospital, haga algo, ¿verdad? Plante arbolitos, no sé, pero o recoja animales de la calle, haga algún servicio por 4 horas diarias y el resto, otras 4 horas diarias, busque trabajo para que se quite esa ansiedad, pero también para evitar que la persona caiga en depresión cuando está desempleada.
Bien, y eso podríamos decir que es como puedo identificar que he caído en una depresión. Existe como el lado positivo de la depresión, como decir que sí hay algo por qué agradecer cuando uno pasa por este proceso. Definitivamente, ¿verdad? Como dice en la Biblia, pues para los que aman a Dios todo es para bien. Es así, una depresión también nos trae regalos en la vida. Una depresión también puede ser una bendición de Dios, una gracia de Dios, que podamos estar deprimidos. ¿Por qué? Porque es tan profundo lo que estamos sintiendo en la depresión, pero estamos con nuestro dolor abierto, nuestro inconsciente está conectado con el máximo dolor. Entonces, si nosotros trabajamos bien nuestra depresión, podemos sanar muchísimas cosas, ¿verdad? Cosas no solo de lo que nos está pasando ahora, sino cosas que venimos arrastrando desde niños quizá y que no hemos sanado. En un momento de una depresión es una excelente oportunidad para sanar. Entonces, normalmente yo tengo ese dicho que es que mi peor momento emocional es mi mejor momento para sanar. Cuando yo estoy emocionalmente más afectado es cuando más puedo sanar. Así que una depresión es uno de los momentos más oscuros de nuestra vida, pero podemos sanar nuestras heridas emocionales profundas que venimos arrastrando de décadas y es gracias a esa depresión que podemos tener acceso a esas heridas. Entonces, si aprovechamos sabiamente el dolor, la depresión, podemos avanzar mucho. Sí. Claro que sí. Si existiesen como los pasos para poder superar la depresión cuando yo ya me di cuenta que sí estoy ahí metida, ¿qué es eso que puedo hacer? ¿Qué está en mis manos hacer? Bien, hay varios aspectos que tengo que hacer, ¿verdad? El principal para mí es buscar a Dios con fuerza, un aspecto espiritual. Siempre la salida la vamos a encontrar de la mano de Dios. Hay esta frase tan hermosa, ¿verdad?, de Jesús: venid a mí los afligidos y cansados, que yo os haré descansar. ¿Verdad? Los afligidos, dice, los afligidos y cansados. Y precisamente en una depresión es como que estuviéramos cansados, como que viviéramos cansados. En las manos de Dios podemos encontrar una respuesta muy bella. Entonces es un momento en donde podemos o deberíamos de orar más, ir más a la iglesia, aprender a meditar, incorporarnos a un grupo, a alguna comunidad o algo donde me pueda reunir periódicamente y hablar con otros hermanos, hermanas de mi mismo corriente espiritual, donde puedo fortalecerme. Leer más la Biblia o mi libro sagrado, ¿verdad? Si soy budista, pues los textos del budismo, o si soy hindú, pues los textos del hinduismo, pero profundizar mi vida espiritual, ¿verdad? Definitivamente eso me va a dar una fuerza para salir adelante. Dentro de mis oraciones, yo diría que también es muy importante pedirle a Dios que me ayude a salir adelante. Porque hay un misterio en la depresión, y es que aunque quizá yo pienso que quiero salir adelante, inconscientemente yo quiero estar ahí. O sea, inconscientemente es como que mi inconsciente me dijera, mi niño interior me dijera: tómate un descanso, necesitas atenderte, necesitas escucharme. Entonces, el querer salir de ahí me va a ayudar a salir de ahí, ¿verdad? El querer decir, bueno, sigo adelante en mi vida, murió mi ser querido, pero la vida continúa y me juntaré otra vez con mi ser querido en el cielo, pero yo debo salir adelante. Entonces eso me va a dar la oportunidad, el orar y pedirle a Dios que me ayude a salir de ahí, me va a dar el anhelo de salir de ahí, que eso también es muy importante para poder salir, ¿verdad? Eso en cuanto a lo espiritual. También hay que tener un equilibrio entre enfrentar el dolor y evadir el dolor. Debo enfrentar el dolor, en mi criterio, cada día. O sea, cuando uno está en una depresión, en un duelo, en un momento de crisis, en un momento muy fuerte emocional, yo lo que aconsejo es cada día durante media hora a una hora
abrir la ventana del dolor. Entonces, entrar a mi dolor, ya sea en oración y llorar, escribir sobre mi dolor, sobre cómo me siento, hacer visualizaciones del pasado para poder tocar también mis heridas de niño y poder sanarlas de la mano de Dios, hablar sobre mi dolor también, o ir a terapia, pero todo esto que me ayude a tocar mi dolor cada día, de media hora a una hora. No más, ¿verdad? Solo ese momento. Entonces, durante el día, tratar de mantener mi mente alejada del dolor. Es cuando venga el dolor nuevamente a mi recuerdo, yo digo, bien, yo ya hoy tuve mi momento de dolor, mañana voy a atender esto. Hoy ya no, hoy ya estuvo. Okay. Para no sumergirse tanto en el dolor. Dedicarle un espacio de tiempo nada más. Un espacio. Es como en una olla de presión, la valvulita que hace que suelte la presión y que no estalle la olla, ¿verdad? Hay que sacar la presión hasta que la comida, de a poquito, hasta que la comida se cocina, ¿verdad? Entonces, igualmente, si nosotros aprendemos a ir sacando nuestro dolor de a poquito, llegará el momento en donde nuestro dolor se procese y podamos salir de la depresión. Entonces, agárrese bien de Dios y luego enfrente su dolor cada día de media hora a una hora, todos los días. Y eso requiere disciplina y fortaleza interior, porque a nadie le gusta enfrentar su dolor. ¿Pero esto lo hago acompañada de un terapeuta o lo hago yo? Pues si voy a terapia, podré estar en terapia, digamos, una vez a la semana o cada 15 días. Entonces, tengo que aprender a enfrentar mi dolor yo solo o yo sola. Es muy importante. De la mano de Dios, por supuesto. Porque no puedo pretender que las personas de mi alrededor puedan contener mi dolor, ¿verdad? Más bien, el dolor repele. Entonces, si yo trato de que mis familiares me escuchen todos los días y todo, cada quien va a ir diciendo, yo de aquí zafo, ¿verdad? Cargar ese peso es complicado. Entonces, yo debo aprender a cargar mi dolor de la mano de Dios, ¿verdad? Eso es importante. Entonces, agarrarse bien de Dios y cada día enfrentar su dolor de media hora a una hora, ya sea que en oración usted llore, ya sea que usted visualice su pasado y logre tocar su dolor, ya sea que escriba sobre su dolor o que hable sobre su dolor o que vaya a terapia. Pero todos los días de media hora a una hora enfrente su dolor. Y luego hay que aprender también a evadir el dolor. Entonces, evadirlo primero mentalmente. Tengo que aprender a pensar en lo bueno, en lo bonito de la vida, en lo lindo que está pasando. Y cuando mi mente se vuelva otra vez a lo negativo, digo 3 cosas positivas de hoy, o digo 3 cosas positivas de mí mismo o de los demás. Trato de estar pendiente de que mi mente no caiga en esa negatividad. Yo le he hablado a personas que están en depresión, y les digo, ¿y cómo están? Fatal, estoy fatal, ¿verdad? Estoy mal, peor que nunca, sí, con esos pensamientos no va a salir de su depresión. Usted debe pensar, bueno, estoy mejor que ayer, ¿verdad? Voy para adelante, voy a salir. Eso es muy importante, ¿verdad? Controlar su mente. Luego, para evadir también su dolor, yo recomiendo trabajar. Trabaje. El trabajo es una gran terapia. La gente muchas veces añora jubilarse y irse de vacaciones a la playa perenne, pero lo que va a pasar si lo logra hacer es que a los 2 años lo van a enterrar, porque uno no aguanta estar sin ocupación, sin un propósito de vida. Uno debe tener un propósito de vida hasta el momento de su muerte, ¿verdad? El Padre Pío, el día antes de su muerte, celebró misa, ¿verdad? Celebró su última misa. Siguió trabajando. La Madre Teresa, hasta un poco antes de su muerte, estaba haciendo servicio. Saibaba hasta un día antes de que lo internaran en el hospital y llegara a su proceso de muerte, estaba atendiendo gente y dando consejos. O sea, aprender que uno debe trabajar hasta el último momento. Claro.
¿verdad? Hasta el último momento. Así que hay que trabajar, por lo menos 6 horas al día. Busque oportunidades para trabajar. No importa cómo, no importa qué, pero busque qué hacer. Hacer servicio también es otra cosa muy importante en nuestro dolor, en nuestra depresión. Especialmente si hago servicio a personas que han sufrido, ¿verdad? Eso me ayudará a poner en perspectiva mi sufrimiento. Varias veces he comentado que después de mi proceso de depresión, todavía estaba un poco, pero ya me había levantado y empecé a trabajar y empecé a activarme. Trabajé 1 año y unos meses en un proyecto en el Quiché que se dedicaba a trabajar con las víctimas de la guerra. Las cosas que yo llegué a conocer ahí fueron increíbles. O sea, me acuerdo de un señor del municipio de Chajul, solo me acuerdo de su nombre, don Pedro. Y don Pedro dijo, nosotros éramos 10. Mis padres, mis hermanos, mi esposa y mis hijos, todos juntos éramos 10. Solo yo estoy vivo. Pasé 16 años escondido en la montaña. Uno a uno fui enterrando a mis seres queridos. Se me cayeron los dientes por la desnutrición. Mire, un testimonio de dolor increíble, o sea, increíble que una persona así pudiera hoy por hoy sonreír. Don Pedro es catequista, don Pedro es promotor de salud mental comunitaria. Ahora él aprendió a relacionarse con el dolor y ayuda a personas a salir del dolor. Don Pedro se volvió a casar, tiene hijos, no recuperó su tierra porque esa la perdió, la de su comunidad, pero volvió a hacerse de nueva tierra, trabaja, don Pedro va a la iglesia, sonríe, o sea, es una persona que vivió, yo podría decir, un máximo de dolor, de perder a toda su familia, de perder su salud y de perder todas sus posesiones en un momento dado de su vida. Y esa persona fue capaz de levantarse. Sí, creo que aquí ha llegado a un punto fundamental en donde si yo puedo conocer un dolor más grave de alguien más, minimiza mi dolor igual. Por lo menos me lo pone en perspectiva, porque uno lo sigue sintiendo. Uno dice, entonces a mí no me ha pasado en comparación a... Sí, y fíjese que en esa oportunidad que yo tenía, que todos estábamos dando nuestro testimonio de dolor, a mí hasta vergüenza me dio hablar de lo mío. Si yo lo que había vivido es que había vivido un divorcio y estaba muy triste por mi divorcio y eso me llevó a una depresión. Ajá. Pero cuando yo oí esos testimonios, la verdad es que yo lo que dije fue, pues en realidad yo no he sufrido tanto, pero perdí a mi esposa. O sea, ni siquiera me atreví a decir que fue por divorcio. O sea, solo dije, perdí a mi esposa como para darle un poquito de dramatismo y que la gente pensara que era por muerte en vez de... Porque la gente que estaba ahí había sufrido tanto que yo me vi a mí mismo como ridículo decir, fue una depresión, fue un divorcio lo que me llevó a mi depresión. Claro. Pero eso me ayudó muchísimo. O sea, le agarré un gran cariño y también una gran admiración a esta gente, ¿no? Decir, qué belleza. El ser humano, estamos preparados para aguantar, o sea, Dios nos ha dado una fuerza interior, ¿verdad? Porque Dios está dentro de nosotros. Tenemos una fuerza tal que podemos aguantar lo inaguantable, lo invivible, lo increíble. Y que creo que Dios no nos permitiría pasar por una situación que no fuésemos capaces de superar, además. Sí, tal cual, ¿verdad? Tenemos la capacidad de hacerlo. Entonces, hagamos servicio, eso nos va a ayudar a hacer ejercicio físico. Miren, mucha gente recurre a las pastillas antidepresivas para pasar su depresión y en ciertos momentos, pues yo reconozco, hay momentos de trauma que ameritan medicarse, ¿no? Ajá. O sea, conocí una señora que sí era necesario. Que sí era necesario, ¿no? O sea, conocí una señora, un caso en donde mataron en un asalto a su marido delante de ella. Y un gran trauma. Es un gran trauma, y estoy de acuerdo, o sea, por una cuestión pues inmanejable, tiene su lugar el medicarse.
Pero debo salir de esos medicamentos. No, en general, bueno, yo ni siquiera soy psicólogo, no soy mucho menos médico, no tengo ninguna autoridad para medicar, entonces yo no medico, pero en general, en mi experiencia, es mejor pasar por su dolor directamente consciente. Estos medicamentos están diseñados para que usted, digámoslo así, se adormezca un poco, es como una anestesia a su dolor. Entonces, de plano, ya no lo siente igual y usted se siente más feliz, más tranquila. Pero resulta que para sanar su dolor, usted necesita enfrentarlo. Necesita pasar por su sufrimiento, necesita tocar su dolor y superarlo. Bien, haga ejercicio. El ejercicio le va a ayudar. En vez de tomarse una pastilla antidepresiva, haga ejercicio. El ejercicio le va a producir hormonas como la endorfina, que es la hormona del bienestar o la felicidad, que le va a ayudar a salir de su depresión. Entonces, cuando uno está deprimido, debe hacer ejercicio 1 hora diaria mínimo, ¿verdad? Y eso le va a ayudar a sostenerse. Lo difícil es que en un momento de depresión es cuando menos quiero hacer ejercicio, ¿verdad? Es cuando más quiero estar en la cama, más quiero ver tele, más quiero estar ahí hablando, pero necesito activar mi cuerpo. Mi cuerpo necesita sacar todas esas toxinas que están pasando en mi depresión. Necesito hacer ejercicio. Y aquí una notita que me comparte mi esposa. Y es cierto que para cada uno de nosotros su dolor es importante. En ese momento, aunque yo estaba con mi dolor de un divorcio, para mí era mi dolor, ¿verdad? Eso me había despertado. Claro. Pero sí, el ver el dolor de los otros me ayudó a... Pues poner una perspectiva diferente. A poner una perspectiva, decir, bueno, pero al final de cuentas yo no he sufrido tanto, ¿verdad? O sea, pero lo seguía sintiendo. O sea, al final el dolor para cada quien es su dolor. Ocuparse o involucrarse en el tema de dormir bien, ¿verdad? Como dije, tomar un poquito de melaza, ceniza o jugo de zanahoria en las noches, o si usted todavía tiene la bendición de tomarse un vaso de leche sin que le haga daño, pues tómese un vaso de leche tibia en las noches y eso le va a ayudar a dormir mejor. Alimentarse saludable será importante en una depresión. Su cuerpo está pasando por estrés. Yo en general no tomé mayores vitaminas ni nada en mi depresión. Sí tomé por un tiempo complejo B. Y yo me di cuenta que había pasado un estrés tan importante que dije, no, pues un poquito de ayuda mi cuerpo necesita. Y el complejo B me ayudó. También ayuda el consumir omega 3. ¿Verdad? El omega 3 se ha demostrado que tiene sus efectos positivos en caso de una depresión. El asolearse un poco más, ¿verdad? También generar más vitamina D. Uno se puede deprimir de estar encerrado y parte del problema es que no está recibiendo suficiente sol, ¿verdad? Incluso hay una depresión normal, entre comillas normal, que viven personas que están en lugares donde hay estaciones marcadas y en el tiempo de invierno el fotoperíodo se hace muy corto y mucha gente está más propensa a deprimirse. Y hoy por hoy hay como una especie de sauna de luz, ¿verdad? En esos países en donde uno entra y recibe pues rayos ultravioleta por una media hora, 1 hora, ¿verdad? En calzoneta, para estar con más, digamos, exposición a la luz ultravioleta y con eso producir más vitamina D y así se evita o se disminuye la depresión. Entonces, aliméntese en forma saludable. Aquí hay mucho, yo he hablado bastante sobre la alimentación, pero solo les recuerdo, pues coma más frutas, más verduras, disminuya la carne, especialmente la carne roja, disminuya todo lo que sea químico, ¿verdad? Que le pueda estar afectando. Socialice,
Eso es muy importante. Uno también cuando está en depresión se encierra, no quiere hablar con nadie, no quiere saber de nada. Salga a alguna fiesta, aunque eso le mueva muchas emociones al inicio, pero usted necesita despejarse. Salir con sus amigas y amigos le va a ayudar. Tener contacto con la naturaleza es bellísimo en un momento de depresión. Yo estaba en mi depresión, estaba en unas montañas en Argentina y salía a ir periódicamente a un río. Todos los días salía a caminar a los bosques y más o menos una vez a la semana me iba a bañar al río y sentía pero tan reconfortante, tan importante poder ir a bañarme al río. Ir al mar es fabuloso en esos momentos, ¿verdad?, donde está muy dolido. Entonces tenga contacto con la naturaleza y también diviértase un poco más. Y todo eso es una forma de apartarse de su dolor para salir adelante. Exactamente. ¿Le parece si hacemos un contacto con nuestros patrocinadores? Por favor. Y al volver, le recuerdo a ustedes que vamos a plantear las preguntas que ustedes ya nos han hecho llegar a través de nuestras redes sociales. Si quiere el contenido, por favor envíe precisamente esa palabra contenido al 5020. Y sus dudas también, ¿verdad? Al 5020, sí, sus preguntas. Sí. La Cámara de Radiodifusión tiene razón. Recientemente, el subdirector de Comunicación e Información de la UNESCO expresó literalmente: las radios comunitarias tienen que tener 3 características. Deben ser de la comunidad, no ser lucrativas y no pueden hacer proselitismo ni político ni religioso. Si es la radio de una iglesia, no está dentro de la lógica comunitaria. Estamos de acuerdo con la UNESCO. La radio comunitaria debe ser para servicio de la comunidad y no al servicio de particulares, políticos o religiosos. La Cámara de Radiodifusión apoya a las verdaderas radios comunitarias. Por el respeto a la ley y la gobernabilidad. Cámara de Radiodifusión de Guatemala. Sé parte de nuestra comunidad virtual, dándole un clic en Facebook. Dale me gusta a Carolina la Mujer de Hoy. En Twitter, @la Mujer de Hoy GT. Instagram, Carolina la Mujer de Hoy GT. Estamos en el programa Carolina la Mujer de Hoy a través de la frecuencia 98.9 Globo, tus recuerdos, tu música. Hoy compartiendo con el ingeniero Gonzalo José Rodríguez, hablando de cómo superar la depresión. Hemos hecho un recorrido sobre la descripción, las causas, las manifestaciones mentales y físicas y por supuesto qué hacer, y nos compartió una serie de pasos para poder superar la depresión. En el caso de quienes ya plantean sus preguntas, ingeniero, Dulce nos dice, pero ¿cómo no afectar las emociones cuando se siente una carga por el pasado, cuando se entra en tristeza? Esto lleva a la depresión y de alguna manera también se manifiesta ansiedad por el futuro. ¿Qué hago? Sí, es como decíamos en el programa, tenemos que aprender a darle un lugar a la tristeza, pero no darle tanto lugar para que gobierne toda nuestra vida. Uh-huh. O sea, entro una hora, entiendo la pregunta porque es un arte poder entrar en mi dolor y salir de mi dolor. Uh-huh. ¿Verdad? Eso, como todo arte, requiere disciplina y se va adquiriendo como una costumbre de hacerlo a medida que voy practicándolo. Pero es importante que yo pueda entrar en mi dolor por media hora, una hora, que llore, que en oración le diga, Señor, ¿por qué me ha pasado esto? O, Señor, ayúdame a salir de esto, ayúdame a perdonar, qué sé yo, ayúdame a aceptar. O que visualice mi pasado y mire cuando mis padres se separaron o mis padres peleaban o mi papá no estuvo o cuando hubo infidelidad, etcétera, todas las cosas que pasan en las familias, y que yo pueda regresar a esos momentos sacando mi dolor de la mano de Dios. Pero luego tengo que regresar y decir, bueno, ya hoy oro para seguir adelante y voy hacia adelante. Toma un poco de tiempo, pero con el tiempo usted va a ver que es fácil entrar y salir de su dolor.
Entonces, esa es la clave, que usted logre entrar y logre salir y continuar con su vida. Karin también nos dice, buena tarde, fíjese que yo hace como 6 meses me dio ansiedad, todo por tener miedo a enfermarme del corazón, de que me pasara algo, y aunque ya varios médicos me han dicho que estoy bien, esa idea no se va de mi mente y siento que no sé cómo enfrentarme y superar esto. Sí, es bastante común que a uno, ante una posibilidad de una enfermedad, se quede uno como anclado en ello, ¿no? Entonces, aquí lo que necesitamos es que usted se repita, yo estoy bien, yo estoy saludable, mi corazón va a vivir por 120 años, ¿verdad? O sea, yo voy a seguir adelante. O sea, que usted se pueda afirmar cosas positivas que le ayudan a salir de ese dolor y de esa preocupación. Luego, hacer cosas que también le mantienen saludable. Por ejemplo, hacer ejercicio, comer bien, tener una vida equilibrada con su familia, con su trabajo, etc. Después de eso, para que usted tenga suele pasar que las personas cuando están con miedo a la enfermedad, leen mucho acerca de su enfermedad o de lo que cree que tienen. Y eso aumenta, o sea, leen mucho o piensan mucho en su enfermedad y eso aumenta la ansiedad de su enfermedad. O sea, aquí hay que saber una cosa. El inconsciente se apega al objeto de su pensamiento, no importa si esto es en positivo o negativo. Es decir, si usted está pensando mucho en la enfermedad, usted inconscientemente se está acercando a la enfermedad o a la ansiedad por la enfermedad porque usted está pensando mucho en ella. Entonces aquí la clave es que debe de reducir el tiempo que piensa en su enfermedad hasta que ya no piensa nada en su enfermedad, ¿verdad? O en su posible enfermedad porque no la tiene. Y así va a salir de esa ansiedad. Claro, también María nos dice, Dios les bendiga, mi mamá murió hace 3 meses. Creo que mi proceso de duelo no he podido superarlo, pero con la ayuda de Dios así será. Sueño con ella frecuentemente, la mayoría de veces la sueño enojada conmigo. Cuando era niña, ella me pegaba mucho y era muy estricta, entonces mi sueño, tengo miedo cuando yo la veo. Gracias, ingeniero, bendiciones. Bien, pues que Dios le dé fuerza, ¿verdad?, para salir adelante en este proceso de duelo. Tener ese tipo de cosas en los primeros 3 meses es totalmente normal. Lo que sí es que debe ponerse en paz con su madre. Es importante que en este proceso usted la perdone y le pida perdón por estas veces que ella le pegó. La perdone por haberle golpeado a usted y también usted le pida perdón por haber de alguna manera tenido un rencor o haberle tenido miedo o haber estado distante de ella, como usted haya reaccionado. Porque esto hay que solventarlo, o sea, su sueño pareciera indicar que el inconsciente le está pidiendo que usted se reconcilie con su madre y eso le va a ayudar en su proceso de duelo. Erika nos dice, Dios les bendiga por la experiencia propia. Les puedo decir que la depresión se quita con una oración al levantarnos y al acostarnos, tener paz en nuestros corazones y no hacerle mal a nadie. Abrazos. Ajá, muy bien. Muchas gracias, Erika. Totalmente de acuerdo. Orar más nos ayuda y definitivamente el ayudar a los demás, el ser una persona bondadosa, el evitar hacerle daño a los demás, también nos ayuda a salir adelante. Pero aquí hay una clave en esto, ¿no? Esto ayuda, sin embargo, no es lo único que hay que hacer. Tenemos que enfrentar nuestro dolor. Recuerden que dijimos en el programa que las depresiones pueden ser recurrentes, o sea, pueden volver a regresar, sin una causa aparente incluso. Si yo no atiendo mi depresión ahora, eso me va a afectar en el futuro. Si yo aprendo a sanar mis emociones en medio de mi depresión, eso me va a preparar también para el futuro. Entonces, además de la oración y no hacerle mal a nadie, como usted dice, yo sí sugiero que uno aprenda a entrar en su dolor cada día hasta que esta depresión se vaya diluyendo. Berenice nos cuenta que está en un estado depresivo. Hoy está mejor que hace unos meses, pero ha tenido recaídas. ¿Cómo puede hacer para que los periodos donde ella se encuentre mejor sean más largos? Bien, tener recaídas en el proceso de depresión es totalmente normal. Eso, así es como funciona. Uno se va levantando y de repente, ¡boom!,
¿verdad? Y se va levantando y boom, de regreso. Pero aquí hay algo muy importante. Si usted está mejor, está haciendo algo positivo, algo que le está ayudando a salir de su depresión, eso es bueno. Sígalo haciendo. Y si dentro de los consejos que hablamos hoy encuentra algo más que usted puede hacer, pues añádalo. Y va a ver que poco a poco usted va a salir de su depresión. Ánimo, que si va mejor, ¿verdad? Buenas tardes, soy un hombre, tengo depresión crónica desde hace 13 años. Por mucho que he hecho, no logro salir de este momento, pero estoy en una total obscuridad. Tengo mi propio negocio de imprenta, pero estoy quebrado porque no tengo trabajo. Y bueno, era lo que usted nombraba en algún momento de la charla, ¿verdad? Que cuando estamos en este estado no tenemos ganas ni de trabajar ni de hacer nada. Sí, es que es increíble que el amor atrae, el dolor repele, ¿verdad? Eso es como una regla general. Entonces, cuando yo estoy en depresión, ahuyento clientes y no me doy cuenta que mi actitud los está ahuyentando, solo porque me miran muy triste o muy irritado o muy intransigente y cosas así. Entonces, eso me va alejando. Empiece a ocuparse más en su trabajo. O sea, cuando usted ya tiene una empresa, debería de estar o publicitando su empresa, 1, 2, o trabajando en su trabajo, porque ya se lo encargaron, 3, o viendo cómo puede hacer mejor su trabajo. Y en esas 3 cosas, o sea, limpiando su maquinaria, ordenando su imprenta, pintándola, arreglando, en esas 3 actividades, usted podrá ocuparse. Es muy importante, bueno, gracias a Dios que ya tiene usted una empresa, pero es muy importante que usted se active, que todos los días tenga por lo menos 6 horas efectivas de trabajo. Porque usted puede estar en su empresa y puede ir a trabajar, pero puede quedarse sentado en el sillón y no hacer nada porque no hay clientes. Entonces ahí de plano que la depresión se va a profundizar. No, usted vaya a ver cómo consigue clientes, mire cómo se publicita, abra páginas de internet de publicación gratis, ofrezca ofertas, llame a sus clientes anteriores, haga un listado de clientes, o sea, mire cómo puede mover más su negocio. En segundo lugar, cuando ya le pidan trabajo, hágalo diligentemente. Y en tercer lugar, si todavía no le han pedido trabajo, también póngase, como dije, a ver cómo podría hacer mejor su trabajo, a ver si necesita pues reafinar un poquito de su maquinaria, o ver si compra nuevo equipo, o ver si puede invertir algo, o qué es lo que puede hacer. Pero lo importante acá es que esté activo 6 horas, y eso le va poco a poco a ayudar a salir de la depresión con los otros consejos, ¿no? Agárrese de Dios, vaya más a su iglesia, ore más, enfrente su dolor cada día, haga ejercicio, aliméntese bien, y eso va a ver que con el tiempo usted saldrá de su depresión. Buena suerte, es posible salir. Hoy, al escuchar el programa, llegué a la conclusión de que tengo depresión. Viví 3 años con mi esposo y hace 1 año se fue porque había otra persona en su vida. Hoy tengo fibromas, anemia, se me cae el pelo. Bueno, ¿qué hago con todo este dolor, con esta depresión? Sí, él lo está viviendo. Si hace 1 año que su esposo se fue, pues está viviendo un duelo también, que es parte normal. Lo único es que sí está como afectándole mucho en su salud. Y eso quiere decir que el dolor que está sintiendo es muy fuerte y no se está expresando. Entonces, cuando el dolor no se expresa en forma apropiada, recae sobre el cuerpo, y por eso nos enferma y se nos cae el pelo y todo lo demás. Y yo lo sé muy bien. Fíjese que en mi proceso de depresión me salieron canas. Yo no tenía canas y en cuestión de 3 meses me salieron canas. Se me manchó la cara, de un poco más oscura, como una mancha más oscura en mi piel. Me pasaron pues varias cosas. Así funciona el momento de dolor intenso. Entonces, enfrente su dolor, haga ejercicio, o sea, siga estos consejos y usted va a ver que son efectivos. Yo, como dije antes y como me presentan acá, yo soy ingeniero, no soy psicólogo. Sé cómo trabajar una depresión porque estuve deprimido y salí de mi depresión. Y eso fue lo que me dio la experiencia para hacerlo. Sé que se puede salir, pero hay que trabajar, hay que enfrentarla, hay que orar, hay que acercarse más a Dios, hay que enfrentar sus dolores del pasado. Y en todo ese proceso va a ver que poco a poco, con la ayuda de Dios, uno sale.
Buenas tardes, tengo depresión desde hace 10 años. No me dan ganas de bañarme, de salir, etcétera. Mi relación de pareja está en problemas desde entonces. Tengo 2 nenas y ellas son las que me levantan. Tengo tanto sueño y tengo una enfermedad, además de transmisión sexual, que no puedo quitársela o gritarle a otras personas o contársela a otras personas. Y esto me deprime más. Muchas gracias. Sí, el tema de llegar a una enfermedad, no sé exactamente qué fue lo que causó pues su depresión. Sé que no dan, y uno puede llegar en una depresión profunda a que no le dan ganas de bañarse, cambiarse, activarse. Pero eso es lo que se necesita hacer para salir. Usted necesita bañarse todos los días temprano en la mañana, o sea, arme su horario. Me levanto, digamos que me levanto a las 5 de la mañana, me pongo en oración. A las 6 de la mañana hago ejercicio, a las 7 de la mañana me baño, a las 7:30 como y arreglo las cosas de la casa, a las 8 estoy trabajando, o sea, empiece a formar una rutina en su vida y va a ver que eso le hace poco a poco recuperar la fuerza. Si uno se deja en ese estado en donde no se levanta, no se baña, no le dan ganas de nada, pues obviamente la depresión aumenta. Entonces uno tiene que aprender a enfrentarse a su depresión, enfrentarse a su dolor, tanto a sentirlo y a darle su espacio, pero también a decir, bueno, basta, voy adelante, voy a bañarme, aunque no quiera, me voy a bañar, y con agua fría para despejarme, ¿verdad? Entonces ahí es donde la fuerza se va ganando. Claro, Irma nos dice, tengo una hermana que critica mucho mis actitudes y también la de las otras personas. Ella se mantiene de mal humor, se queja que salimos con mi mamá, deja de hablarnos. Bueno, la invitamos a salir, dice que no, porque no sabemos cómo agradarla. ¿Será que ella tiene depresión? ¿Y cómo puede ayudar en este caso mi hermana? Muchas gracias. Es posible que esté deprimida o que se esté amargando, ¿verdad? Por sus dolores en la vida. Que la realidad es que las depresiones pueden producir amargura y las amarguras pueden producir depresiones, ¿verdad? Las emociones se van como entretejiendo unas con otras. La base negativa de toda emoción negativa es el miedo, ¿verdad? Entonces esa es la base de las emociones negativas. Y así que uno puede pasar del enojo, de la amargura a la depresión y viceversa. ¿Qué hacer con una hermana que está en esa situación? Ore por ella. Eso es lo primero, ¿verdad? Porque es una forma que usted puede ayudarle y que usted siente que le está también haciendo algo por ella. También, pues, comparta con ella. Aunque eso es delicado porque si ella está muy de mal humor y todo, va a estar como siempre peleando, criticando y todo. Pues comparta en momentos cortos o en actividades que son fáciles de compartir. Por ejemplo, si a ella le gusta ir al gimnasio, bueno, pues acompáñela al gimnasio y ahí podrá usted compartir con ella y también estar un poco callada, pero como ella está contenta en el gimnasio, usted medio le habla ahí y ahí va a ser más fácil compartir que si se sientan a tomar un té y ella le empieza a alegar de todo lo que usted no ha hecho o ha hecho. Exacto. Y también puede compartir con ella por periodos cortos para como que no le afecte a usted también la depresión o la amargura que ella está teniendo. Lo importante acá como familiares de una persona que está viviendo una depresión es como el dolor repele, uno tiene la tendencia natural de alejarse de esa persona, pero hay que saber que es cuando la persona más necesita de nosotros. Entonces hay que como armarse de valor, tener un poquito de contacto con la persona para poderle apoyar emocionalmente, ¿verdad? Y lo que uno aguante, o sea, no tiene que ser demasiado que uno también caiga en esa emocionalidad negativa, pero sí lo suficiente como para poder apoyar. Y ahí se aleja, toma un respiro, se pasa unos días con usted recuperándose de la negatividad que usted observó y cuando usted está lista se vuelve a acercar. Porque muchas veces las personas que caen en depresión, al ser incomprendidas con estas emociones, son abandonadas, ¿verdad? Son como ignoradas y evitadas. Y la persona ahí necesita de nosotros. Finalmente, Vanessa nos dice bendiciones para ustedes, gracias por ilustrarnos para nuestra vida, son de mucha ayuda con una consulta. ¿Cómo puedo ayudar a mi hermana? Hace un mes nació su bebita,
Ella nació con problemas de salud y murió. Mi hermana está muy deprimida y culpa a todos de lo que pasó. Por favor, necesito su consejo. Muchas gracias. Bien. La muerte de un hijo es el momento emocional más difícil de un ser humano, ¿verdad? Su hermana está pasando por un duelo muy, muy fuerte. La forma de ayudarle a su hermana en eso, primero, como dije antes, es la oración. Y también cuando esté con ella, no trate de convencerla de que ustedes no tuvieron la culpa, ni que, o sea, escúchela. Deje que ella se desahogue, ore por ella mientras le está tratando de tirar ese veneno. Lo que está pasando es que ella está sintiendo un dolor tan fuerte que no sabe qué hacer con ese dolor. Y por eso todo el mundo tiene la culpa. Eso se le va a ir pasando, Su hermana necesita ir al cementerio, ¿verdad? Enfrentar su momento de dolor al ver la tumba de su hija, tener una foto de su hija, orar por su hija. O sea, son procesos que nos ayudan a procesar un duelo, ¿no? Pero téngale paciencia, es un momento muy duro de un ser humano el perder a un hijo. Entonces, compréndala y digámosle así, escúchela a medias porque no le crea todo lo negativo que ella le dice. En ese momento es cuando uno está en esos momentos de dolor, uno dice es que no quiero a nadie, yo los odio a todos, es que todos son una desgracia, es que no sé qué. Eso no lo está diciendo desde el corazón, lo está diciendo desde su dolor. Entonces, como escúchela a medias, digamos, solo sepa, bueno, ella necesita desahogarse, este dolor no es contra mí, es su dolor que está viviendo, la voy a escuchar y mientras tanto póngase a pensar en Dios, y eso va a ayudarle a usted para sobrellevar esta situación. ¿Tiene algo en puerta, algún taller que va a impartir? Muchas gracias por la pregunta, sí, no había hablado nada de eso. Tenemos el próximo taller, Sanación Emocional para Niños y Niñas, de 7 a 12 años. Es el sábado 2 de julio, de 3 de la tarde a 7 de la tarde en The Museo Century. El valor es de 150, perdón, aquí había puesto 100, pero es que para niños es un poquito más caro porque damos materiales, crayones y todo. Entonces es de 150 el valor. Y también va a ser el mismo taller el domingo 3 de julio, de 2 de la tarde a 6 de la tarde en The Museo Century. Para información o reservaciones puede llamar al 2432-9398, 2432-9398, o escribir al correo info@sanaresamar.com. Repito, info@sanaresamar.com, o buscarnos en Facebook como Sanaresamar. Lo que quiero decir acá de los niños es que los niños tienen una nobleza natural, ¿verdad? Ellos sanan muy, muy rápidamente. Un niño se comprende que sus padres le aman, que ama a sus padres y trabaja muy bien en sus emociones. Lo que sí es que los padres tienen que colaborar luego de que el niño o la niña ya se ha puesto en ese nivel en donde se siente con amor hacia sus padres, porque si no regresa rápidamente también a los patrones anteriores. Entonces ayúdele a su hijo, a su hija, o a su nieto, o su nieta, o su sobrino o sobrina, a confiar en el amor de sus padres. Si usted es la mamá o el papá, no le hable mal a sus hijos de su madre o de su padre. Los hijos se equilibran amando a mamá y papá, a los dos. Entonces este taller es con juegos, con pintura, con chistes, con videos y todo. Es muy alegre. Hay niños que van todos los años, tratan de ir, y lo hacemos 2 días porque solo aceptamos 40 niños por evento. Porque, ¿pero es los 2 días o es un día? Es solo un día y el día siguiente se repite. Para cubrir la cantidad de niños. Sí, porque no me alcanza, ¿verdad? Entonces normalmente tenemos 70, 80 niños que van, entonces lo hacemos en 2 días para que haya suficiente espacio. Me parece. Bueno, ya lo sabe usted. Si quiere información sobre este taller para niños o de paso encontró que necesita acompañamiento en cualquiera de sus procesos, puede contactar al ingeniero Gonzalo José Rodríguez al 24 32 93 98. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Hasta la próxima. Sé fiel a ti mismo, a tus sueños e ideales, y alcanzarás la trascendencia. Carolina, la mujer de hoy, presentó el segmento Vida y Plenitud.